Listo. Bueno, vamos a empezar entonces con esta ronda de preguntas sobre medio ambiente, ¿no? Quienes nos acompañan son los caballeros y conocedores del tema ambiental y a nivel social también en el Perú, Esteban Morales y Segundo Chuquipiondo, ¿no? Que nos están dando de su tiempo esta tarde. Eh, a partir de las preguntas de los estudiantes, voy a empezar a hacer como una especie de ping-pong y ustedes cuando quieran no pueden intervenir en la pregunta que les interese. Primero, nuestro estudiante Luis Enrique está trabajando el tema de la deforestación y una de las preguntas que plantea es ¿qué pasaría, ¿no? si la Amazonía peruana desapareciera de un momento a otro? ¿No? En ese contexto, ¿qué es lo que están haciendo las organizaciones estatales, públicas, privadas, para contrarrestar este problema mundial de la deforestación? ¿No? Les doy la palabra. Bien, bueno, yo quisiera responder primero y a segundo seguramente a complementar, pero en realidad el tema es muy complejo y como lo menciona el mismo enunciado de la pregunta, es un problema mundial el que se deriva de la deforestación, ¿no? Que ocurre básicamente en los países con bosques tropicales, ¿no? Que están dispersos entre América, ¿no? Centroamérica un poco, obviamente África, una partecita, Asia, ¿no? Entonces, esos países, especialmente, bueno, y hablando específicamente del Perú, ¿no? El Perú es uno de los principales países amazónicos, con bosques amazónicos, el segundo después de Brasil, obviamente, porque Brasil es enorme, ¿no? Entonces, el Perú en ese sentido está buscando que los bosques amazónicos ya desde hace más o menos eh, unos 10 a 11 años, ¿no? Desde la creación del Programa Nacional de Conservación de Bosques en el Ministerio del Ambiente, en el año 2001, en el año 2011 se está implementando pues una estrategia de conservación de los bosques amazónicos, sobre todo porque es el fuerte, el, el ámbito más amplio que tenemos de bosques, ¿no? Sin dejar de lado obviamente los bosques andinos, ¿no? De los valles interandinos y algunos bosques costeños, ¿no? De la costa. Sin embargo, los esfuerzos en los últimos 11 años están enfocados fundamentalmente a detener, a reducir la deforestación en los bosques amazónicos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, como le menciona, el Programa Nacional de Conservación de Bosques como su nombre lo dice, a nivel del sector ambiente, que busca justamente contribuir en ese sentido, ¿no? Entonces hay toda una política intersectorial con relación al abordaje de la deforestación, porque no es solamente un problema medioambiental, ni tampoco es solamente un problema del, del ámbito agrario o agrícola o del aprovechamiento de las tierras que hay, que tienen capacidad de bosques y que son transformadas por necesidad de muchas personas, también por empresas, qué sé yo, incluso por industrias extractivas y una serie de industrias también, o algunos proyectos de infraestructura de gran escala. Entonces, el problema de la deforestación es un problema intersectorial, ¿no? No es solamente, no compete solamente al sector ambiente ni a bosques que está en el Ministerio de Agricultura, que ahora es el Mindagri, ¿no? Entonces, en ese sentido, existe una estrategia nacional sobre bosques y cambio climático, ¿no? Que fue aprobada, si no me equivoco, de haber sido aprobada en 2016. Bueno, creo que por ahí debe estar la fecha de aprobación, pero existe este instrumento, es una estrategia nacional. En esa estrategia se definen los agentes de deforestación, especialmente para el bosque amazónico, ¿no?
como le he mencionado, es el primer gran espacio donde se suceden, que tiene mayor importancia en el tema de deforestación a nivel nacional. Entonces, ahí existe una estrategia específica sobre este ámbito, ¿no? La estrategia es nacional sobre bosques, entonces también en algún futuro, seguramente en alguna actualización, se tendrá que incluir las afectaciones y las líneas de base de los bosques andinos o de los bosques en la costa, ¿no? Que eso sería lo ideal, ¿no? Que sea una estrategia que incluya todos los bosques, todos los biomas de bosques a nivel nacional, ¿no? Entonces, por ahí hay algunos avances. Evidentemente el Perú no ha sido, pues, las metas no se han cumplido, mejor dicho, para decirlo más claro, las metas de evitar la deforestación a nivel nacional no se cumplen hasta el momento, o si ha habido una reducción, es mínima en realidad. Los niveles de deforestación se mantienen en más o menos 150.000 hectáreas por año, ¿no? En los últimos 2 años ha habido una reducción, aparentemente por la pandemia, obviamente, que ha bloqueado algunas actividades productivas y el desplazamiento de algunas poblaciones, ¿no? Entonces, por ahí podemos decirle que el Perú está buscando avanzar hacia detener la deforestación, pero que el problema, al ser tan complejo y al no haber una adecuada articulación intersectorial, ¿no? Porque aquí tiene que intervenir, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene que intervenir el Ministerio de la Producción, tiene que haber intervenciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas. Entonces, toda una intervención que permita que en esos territorios donde existen todavía bosques, donde existen en esos territorios muchos pueblos indígenas que tienen derechos, otros legalmente ya reconocidos a nivel del Estado, otros que todavía no lo tienen, pero que tienen derechos ancestrales y que son reconocidos por la jurisprudencia internacional. Y también existen áreas naturales protegidas, otros esquemas de conservación. Estos espacios deben de ser manejados de la mejor manera, obviamente buscando que las estrategias nacionales se implementen y, bueno, los objetivos que se logren serán un adicional, ¿no? Porque el Perú debe pensar en función a eso, ¿no? A cuidar lo suyo, ¿no? Su casa. Y los objetivos que se logren a nivel internacional a través de los compromisos que hay sobre el cambio climático, ya sean, como decir, un agregado, ¿no? O sea, algo que se va cumpliendo porque el Perú quiere cuidar sus bosques y quiere protegerlos porque sabe que es importante estos espacios y que son vitales para mantener todo un ecosistema de montañas, ¿no? Porque si los bosques desaparecieran, ¿no? Esa es una tesis del cambio climático, ¿no? Actualmente no estamos en un momento de cambio climático, estamos en un momento de variabilidad climática, ¿no? Es decir, que el clima varía, a veces esa variabilidad puede ser tener tramos de tiempo mayor o menor, pero el cambio climático sería ya esa tesis de la desaparición de la Amazonía, ¿no? Desaparece la Amazonía y ¿qué sucede? Obviamente no va a desaparecer de un momento a otro, ¿no? Primero va a empezar un proceso de degradación, ¿no? Un proceso de desertificación de la Amazonía y al perder la capacidad de mantener la humedad, los suelos, los bosques amazónicos, existiría una posibilidad, bueno, de hecho que podría haber una posibilidad bueno, de hecho que lo habría en sus momentos, es que todo el ecosistema de montañas, de glaciares se afecte, ¿no? Bueno, actualmente ya están desapareciendo los glaciares, pero lo poco que quede, pues que desaparecería por completo y habría una desertificación no solo en la Amazonía, sino en los Andes y hacia obviamente nosotros sabemos que en la costa, las ciudades de la costa como Lima, por ejemplo, es una ciudad que depende del agua para sobrevivir, del agua de los Andes. Si eso desaparece, pues evidentemente ciudades como Lima en la costa estarían completamente afectadas, ¿no? El cambio climático va a afectar a todos definitivamente en algún momento y el ecosistema amazónico, al igual que los ecosistemas oceánicos, son muy importantes en ese sentido. Cambio. Segundo.
Sí, gracias por el pase, Esteban. André, en realidad el tema que acaba de mencionar o que trae a colación, digamos, esta pregunta de tu estudiante es muy importante, pero hay que partir, digamos, de una línea de tiempo y recordar que en el año 2009 se mencionó por primera vez este asunto de la meta, ¿no? La meta al siglo, la meta al bicentenario, la meta al año 2021 fue a raíz de una declaración que dio el ex ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. La meta fue la reducción de la deforestación a cero. Esa meta, como bien ya lo he explicado Esteban, no se está cumpliendo, no se cumple, pero esta meta se planteó en el marco de lo que conocemos como RED. ¿Qué cosa es RED? Reducción de emisiones por degradación y deforestación. Y esto es un programa que se apertura pues en la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? En la ONU, a través de sus organismos ejecutores como PNUD, como FAO, y etcétera, ¿no? Entonces, en este marco se da el planteamiento de esta meta de la reducción de la deforestación a cero, pero ha pasado ya bastante tiempo, estamos en 2021 y la meta no se va a cumplir y no hay atisbo de que se vaya a cumplir. Ahora, quisiera recordar también algo interesante o mencionar algo interesante, es que 12.7 millones de hectáreas de bosque son los que de alguna manera administrados por comunidades nativas. Y de aquí una propuesta también bastante curiosa, Andrés, bastante curiosa, que, que es la de la seguridad jurídica territorial indígena, de las comunidades indígenas, ahora se está entendiendo como un mecanismo de protección antideforestación. Me parece curioso mencionar esto porque estudios como Global Business han revelado que donde hay comunidades indígenas, donde hay presencia de comunidades nativas en la Amazonía del Perú y también de Latinoamérica, no está entrando la tala ilegal, no está entrando digamos, la explotación de madera como en otros lugares donde no existen pues comunidades nativas, ¿no? Entonces, es como un cerco perimétrico, como un mecanismo de defensa, insisto, para los bosques, en este caso, que las comunidades nativas estén allí, y parte de la demanda de las comunidades nativas es que obviamente se titule sus territorios, sus terrenos, para que puedan seguir salvaguardando la vida, no solo de ellos, sino también del planeta, ¿no? A través de los bosques o árboles en pie. Básicamente ese era mi comentario para complementar lo que ya ha mencionado puntualmente Esteban, Andrés. Gracias, Segundo. Justamente eso era algo que también quería traer a colación, ¿no? Por lo que habían dicho. Y de verdad está súper interesante esto, la manera en la que lo hemos empezado está genial. Eh, Porque, claro, ¿no? El tema de cómo se puede trabajar una mesa intersectorial para este tipo de problemáticas que no solamente es un tema ambiental, es un tema económico, es un tema político, es un tema social, es un tema de inclusión de las propias comunidades, ¿no? Yo me imagino que también hay unos intereses, ¿no? Como en todo, hay unos intereses detrás de determinada problemática para que se pueda solucionar o para que no se solucione, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso de las empresas privadas, tú que estabas hablando de este tema de las emisiones de carbono, ¿no? Que ellos lo llaman como bonos de carbono, que los traen a partir de proteger a los árboles, ¿no? Tienen determinadas metas en función a qué tantos árboles protegen o cómo trabajan con las comunidades nativas, ¿no? Que sorprendentemente lo hacen de una manera mucho más organizada incluso que el propio gobierno a veces, ¿no? Oh, tu gatito. Entonces, ¿cómo estos intereses pueden jugar a favor, ¿no? En el caso de empresas eh, ecoamigables, ¿no? O en contra, ¿no? En el caso de estas jugadas ilegales o estos movimientos que al final terminan depredando pues el ecosistema, ¿no? Y justamente me parece que los intereses es un buen punto de relación para la pregunta que sigue, que tiene que ver con las leyes,
¿no? Y la política, porque ustedes saben que la política, querramos o no, se maneja no solo por las necesidades del pueblo, sino también por los intereses de quienes las conectan, ¿no? Entonces, Matilde nos pregunta si existe una política sobre gestión de residuos en el Perú. Y si es que existe, ¿cómo es que esto se está trabajando o se está cumpliendo o se está incumpliendo? A partir de esa pregunta, Jocelyn también nos comenta si es que hay acciones a nivel de política gubernamental que está trabajando el Perú para contrarrestar la contaminación del agua, ¿no? Los dejo con esas dos preguntas. No sé quién quisiera empezar. Sí, tal vez nuevamente. Bueno, creo que en el Perú existe ya una ley y sobre ese tema de la gestión integral de los residuos sólidos, ¿no? Y también existe un plan nacional sobre gestión integral de residuos sólidos desde el Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, la instancia competente en gestión de residuos sólidos es el Ministerio del Ambiente. Ellos tienen el encargo, ¿no? Es su función, ¿no? Entonces, pero la gestión de residuos sólidos también es un tema intersectorial, ¿no? Porque la afectación que hay del mal, o bueno, del mal manejo o el inapropiado manejo de los residuos sólidos genera una serie de afectaciones en el ambiente, pero que muchos de ellos son en ámbitos que son de otros sectores, ¿no? Como por ejemplo el agua, ¿no? La contaminación del agua por residuos sólidos, obviamente el mal manejo de residuos sólidos es competencia del Ministerio del Ambiente, pero la gestión del recurso hídrico es competencia del Ministerio de Agricultura. Entonces, y hay una autoridad nacional del agua para eso. Entonces, hay como que ámbitos donde obviamente la política busca generar una inclusión de todos los sectores, ¿no? Pero que sin embargo volvemos de nuevo a ese tema de la poca articulación intersectorial, ¿no? Entonces, ese es el límite de las políticas, ¿no? Las políticas pueden estar bien diseñadas, puede haber un plan estratégico, pero para que se implemente tiene que haber pues una articulación adecuada de las instancias que ven los temas de manera territorial de una forma sectorial, ¿no? Si no hay esa articulación, entonces la política pues de residuos sólidos es una política, es un saludo a la bandera, no se aplica o se aplica muy poco. Entonces habría que ver, no estoy muy seguro de eso, pero habría que ver la evaluación que se hace de esta política, porque normalmente cuando se actualizan estos planes, estas estrategias, normalmente hay una evaluación de los resultados, ¿no? Entonces, en esa evaluación de resultados, ver para la actualización de esa política, que ya es un poco antigua, creo que es del 2013, 2014, ver cuáles han sido los resultados, ¿no? ¿Qué evaluación hay? ¿Qué escenarios posibles nuevos hay con relación al manejo de residuos sólidos? Y tomando en consideración que hoy en día en las metas nacionales sobre cambio climático, ¿no? El manejo de residuos sólidos está incluido dentro de las metas nacionales para reducir emisiones. ¿Por qué? Porque los residuos sólidos son fundamentalmente emisores de gases de efecto invernadero, pero en menor cantidad, pero son los que más daño hacen y más tiempo se quedan en la atmósfera, ¿no? Como el metano, como el óxido nitroso, ¿no? Entonces, esos gases de efecto invernadero normalmente tienen una permanencia en el ambiente, la atmósfera, de entre 1000 años más o menos, ¿no? Entonces, son gases que difícilmente van a ser absorbidos por la naturaleza, no como el CO2, que es un gas de ciclo normalmente anual, ¿no? Y que es el más abundante, obviamente, ¿no? Bueno, hasta ahí no sé si hay algo más que quisiera complementar. Segundo cambio. Gracias, Esteban. En realidad, justo me acordaba de que había escrito un artículo a raíz de un cambio que había notado en mi ciudad de
de procedencia, que es Yurimaguas, Alto Amazonas, Loreto. Y es que antes de la pandemia existía una cifra, se dio una cifra de la producción de residuos sólidos que tenemos nosotros como Perú, ¿no? Como país, y es 23.000 toneladas de residuos sólidos al día. Ojo, ni siquiera mensual, ni siquiera a la semana, ¿no? Esto es al día, 23.000 toneladas de residuos sólidos al día es lo que se produce en el país. Y como les comentaba, hice un pequeño artículo que después, André, te comparto, no hay ningún problema, sobre la cantidad de basura que se genera en Yurimagua solamente, ¿no? Que es 45 toneladas al día en Yurimaguas. Y solamente hay 4.500 familias en total en la ciudad de Yurimaguas, ¿eh? Por si acaso. Bueno, en fin, considero importante el tema de la gestión de los residuos y en algunos casos la opción válida de tener o de contar con rellenos sanitarios, ¿no? Hasta el día de hoy, Andrés, no sé si sabes, no sé si eso está pasando esto en Urubamba o no sé, en Cusco, pero en la mayor cantidad o la mayor parte de ciudades amazónicas se estila tener un botadero, no un relleno sanitario. Un relleno sanitario, como todos sabemos, es donde se procesa la basura y se utiliza los jugos orgánicos para otra cosa, ¿no? Entonces, esto vendría a ser lo ideal, pero lo real es que contamos con botaderos, no rellenos sanitarios. Ahora, respecto al agua, esto también genera un foco infeccioso tremendo, ¿no? Porque los botaderos están ubicados, no sé si adrede, pero están ubicados justamente en algunos casos en cabeceras de cuenca o por donde pasa una quebrada o por donde de alguna manera la lluvia o la cuestión natural hace que los jugos terminen en el río, ¿no? Entonces, considero de que una adecuada gestión de los residuos tiene que darse de manera articulada, no solamente con el gobierno nacional a través del Ministerio del Ambiente, ¿no? Sino también con los gobiernos locales, desde las municipalidades, desde los gobiernos regionales y por supuesto también desde las juntas vecinales, ¿no? Entonces creo que mi aporte vendría a referirse, digamos, en ese sentido, ¿no? Desde fortalecer la gobernanza de los comités vecinales para que puedan juntos exigir o gestionar de mejor manera los residuos sólidos que, como dije, se producen 25.000 toneladas al día. Esto es, André. Genial. Sí, en realidad, si mal no me equivoco, creo que hay una meta de estas, de organización de gobierno local, ¿no? Una meta relacionada con la gestión de residuos sólidos, me parece, ¿no? Pero es muy cierto lo que dices, ¿no? La mayoría de los lugares en el Perú son botaderos informales, ¿no? Creo que verdaderos lugares de reciclaje de basura hay menos de 3, ¿no? Creo que no hay, ¿no? Entonces, eso es muy complicado, ¿no? Justo los muchachos están también revisando una comparación, ¿no? Entre el Perú y otros países que sí tienen, ¿no? Estas plantas de reciclaje, ¿no? Estos espacios de gestión de residuos, ¿no? Y bueno, de verdad que sí, nosotros estamos un poco atrasados en ese tema, ¿no? Chévere, si me puedes decir, me dices. Perdón. Un poco para complementar eso también, que es importante y bueno, en realidad es fundamental, ¿no? En el Perú recientemente se ha aprobado una ley para reducir el uso de plástico, ¿no? Entonces, así como hay una ley que fue bastante, o sea, hubo bastante resistencia para que se pueda promulgar esta norma que reduce el uso de plásticos y que traslada de alguna forma el costo de la utilización de plásticos a las empresas y finalmente también a los usuarios. Eso pues ha sido una lucha bastante complicada, ¿no? Entonces, así como existe esa norma, deberían existir otras normas que reduzcan, que puedan ayudar a la gestión de los residuos, que puedan
mejorar, bueno, mejor dicho, reducir el impacto negativo de la gestión de residuos de una manera inadecuada, ¿no? Y también, obviamente, el tema de los botaderos o de los rellenos sanitarios o de las plantas de reciclaje, pues no, desgraciadamente no tenemos, no estamos en un nivel en el que se haya podido trasladar capacidades de esto desde el nivel nacional hacia los niveles locales, ¿no? Para la gestión, y tampoco hay suficientes recursos para eso, ¿no? Es decir, la mayoría de los recursos de los gobiernos locales normalmente son utilizados pues en infraestructura, ¿no? Y si vemos pues las cifras que tienen para el saneamiento es muy poco, ¿no? O es casi inexistente en realidad en los gobiernos locales, ¿no? Entonces, ellos no tienen esa capacidad, lo que lo tienen son los gobiernos regionales. Entonces, hay unos temas ahí con relación al financiamiento que también evitan que se generen pues algunas opciones de manejo de residuos a nivel local, ¿no? Y también, bueno, yo considero que también se podría empezar desde lo más cotidiano, ¿no? Es decir, desde lo que uno mismo puede hacer buscando, por ejemplo, en una institución educativa que ellos quieran tener un programa de gestión de residuos sólidos, ¿no? Bueno, lo más básico es separar el tipo de residuos, ¿no? Por el componente, por la base del componente, que es, normalmente tenemos ahí tres separaciones, ¿no? Lo que es papelería, cartón, ¿no? Lo que son plásticos y latas, y lo que son residuos orgánicos, ¿no? Entonces por ahí podría empezarse, ¿no? Una cultura de manejo de residuos que desde lo más básico podría empezar a cambiar, ¿no? La forma de gestionar esos mismos, ¿no? Cambio. Sí, gracias, Esteban. De verdad que sí, es cierto de que el tema del presupuesto muchas veces entrapa las cosas, ¿no? Justo estabas hablando de lo de gestión de residuos y acá, yo no sé si ustedes allá donde están, pero acá en Urubamba hay mucho esta costumbre de tener tu compost, ¿no? En tu patio, ¿no? Entonces, ahí botas todos los residuos orgánicos, ¿no? Y de repente por ahí tienes alguna vaquita, algún animal por ahí, bueno, ya aplica también ahí al tema, ¿no? Entonces, acá lo tiene muy arraigado, ese tema del compost, ¿no? Y justo eso tiene que ver con el siguiente bloque de preguntas que está relacionado con la ganadería. Matilde nos comenta, ¿a qué se debe que la industria ganadera sea una de las que pueda generar más contaminación ambiental, ¿no? Y si es que los peruanos ya tenemos conciencia de eso, entonces, ¿por qué no se regula? Esa es la pregunta de Matilde. Por otro lado, Yoslin nos hace una pregunta relacionada con el agua, ¿no? ¿Qué consecuencias tienen las actividades ganaderas o agrícolas en la contaminación del agua? ¿Y cómo eso se podría regular? Ese es este bloque de preguntas. No sé a quién le gustaría empezar esta vez o de repente seguimos con Esteban. Sí, André, pero antes de que pasen a responder estas preguntas o a conversar sobre estas preguntas, quería comentarles a tus estudiantes, también a ti, iniciativas que pueden surgir desde el mismo colegio, desde el mismo colegio, desde el mismo centro educativo, para promover una cultura de yo reuso, yo reduzco, yo reciclo, ¿no? Entonces, hace ya algunos años atrás, estoy hablando del año 2000, me parece que fue el 2010 o 12, me parece. Nosotros como Comunicaciones Aliadas, que era una ONG donde estaba trabajando antes, hicimos una campaña que se denominó una campaña radial, pero también una campaña que buscaba reconocer el esfuerzo, la creatividad de estudiantes del quinto año de secundaria en buenas prácticas de reutilización y de reuso, digamos, de
residuos, ¿no? Entonces, dicho esto, se hizo la campaña Yo Reuso y Tú, se llamaba la campaña de Comunicaciones Aliadas, pero quería comentarte al grano, ¿no? Al punto, que se hizo una colecta con los maestros y se compró una bicicleta. Y luego se organizó una feria, que en este caso puede ser una feria virtual, ¿no? Sin problema. Se premió un robot hecho de plástico, ¿no? Hecho de botellas de plástico y otra vaina más de plástico. Al niño que ganó haciendo su robot, pues, ¿no? Su transformer de plástico, se le dio la bicicleta. Y entonces, imagínate el impacto que ocasionó no solo en el niño, sino en la familia del niño que le ayudó a hacer el robot, y también el colegio, ¿no? Que se empezaron a autollamar colegios amigables, ecoamigables. Esto estoy hablando del 2012 en adelante. Yo pienso que este comentario que acabo de hacer puede replicarse, aún sigue vigente en tu colegio, en tu escuela. André, bueno, y ahora sí pasemos a la respuesta de esas preguntas sobre la ganadería y su impacto con el agua, ¿no? Y su impacto en el agua. Listo. Sí, gracias, Segundo. Creo que el tema es muy importante también. Existe en el Perú una estrategia, un plan ganadero, ¿no? Que, bueno, tiene ya algunos años, pero es un plan que se proyectó para 10 años. Creo que fue aprobado en 2016 o 17. Uno de los ejes de este plan ganadero justamente está enfocado en la gestión, ¿no? En la gestión de los recursos naturales que están relacionados a la ganadería, ¿no? Entonces, y en conservarlos. Entonces, por ahí que dentro de las políticas, o sea, dentro del nivel estratégico, se ha considerado, ¿no? En las políticas. Otra cosa es que eso se aplique en el territorio, ¿no? Son cosas diferentes, ¿no? Sin embargo, existe el marco. Obviamente debería haber una suerte de cascada desde el nivel estratégico nacional hacia las regiones y hacia los gobiernos locales, ¿no? Para que eso se cumpla, bueno, es también, obviamente, actualmente vivimos en una regionalización, ¿no? Y una suerte de descentralización de las funciones. Entonces es competencia de los gobiernos regionales justamente la aplicación de estos lineamientos, de estos objetivos, ya a una escala regional y luego pasarlo a una escala local, ¿no? Obviamente existen intereses, ¿no? De por medio en mantener una ganadería que sea poco productiva, ¿no? Y que genere algo así como una suerte de economía semifeudal del ganadero, ¿no? ¿Por qué? Porque eso beneficia pues a los grandes monopolios de los productos derivados de la ganadería, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Un ejemplo de eso es la leche, por ejemplo, ¿no? Entonces ya sobre el tema de la leche, cómo se consigue, entonces ya eso hay bastante conocimiento, incluso hay denuncias, pero como que la cosa se mantiene igual, ¿no? Porque funciona, ¿no? Porque al productor le compran la leche, aunque sea pues a un sol o a 50 céntimos, pero se la compran, ¿no? Entonces, si se va el monopolio, ¿quién le compra, no? Entonces, ahí está en esa disyuntiva. ¿Por qué? Porque ya es parte de la propia dinámica del mercado. Entonces, hay intereses del mercado de mantener la situación ganadera, un ganadero prácticamente de sobrevivencia, ¿no? En muchas regiones, ¿no? Que sea dependiente de los monopolios y de obviamente de las empresas que se benefician de los productos derivados de la ganadería, ¿no? Que son múltiples en realidad, ¿no? Entonces el ganadero no tiene capacidad, hay muy pocas asociaciones que tienen esa capacidad de transformar sus productos y vender productos o de buscar mercados
que reciban productos que sean ya de segundo nivel, ¿no? Transformados, ¿no? Y además a eso se suma el tema, justo con relación al último que mencionas, del tema de la contaminación, ¿no? Como si bien hay toda una serie de estudios que indican que tanto los residuos de la ganadería, ¿no? E incluso de los alimentos, en el procesamiento de alimentación, ¿no? En los residuos orgánicos que generan, ¿no? Las excretas, entonces todo eso genera una serie de contaminantes, ¿no? Y eso, si no hay un adecuado manejo, y obviamente dependiendo de la zona ganadera, por ejemplo, en las zonas ganaderas amazónicas o andinas, donde hay lluvias, ¿no? Normalmente los desechos ganaderos son arrastrados por las corrientes de lluvia, ¿no? Entonces no hay un manejo de residuos en la ganadería porque normalmente se hace de una manera abierta, ¿no? No se hace como en otros países de una manera industrial, ¿no? En nuestro país no es así. Lo único por ahí sería pues el tema de la avifauna, ¿no? Los pollos, ¿no? Que los manejan en granjas muy específicas, pero en muchos lugares ni siquiera los chanchos, ¿no? Y las vacas, bueno, en algunos lugares, ¿no? Entonces, es complicado manejar la contaminación hídrica cuando el ganado está disperso, ¿no? Porque está en una zona de pastizales, de repente el pastizal está bien cuidado, ¿no? Pero las excretas que siempre van a haber, esas se las va a llevar el agua, la lluvia. O sea, en el mismo ciclo del agua va a estar la cadena de contaminación. Y eso es inevitable. Inevitable en el sentido en que, como no hay un manejo de esos residuos por la dispersión del ganado, que es lo mayoritario a nivel nacional, simplemente eso sigue fluyendo, no sigue contaminándose y no, es como un círculo vicioso, ¿no? Mientras no se genere una suerte de acción específica para empezar a reducir la ganadería extensiva, ¿no? Es que eso no se va a poder controlar y va a seguir siendo un foco de contaminación, de emisiones de gases de efecto invernadero. La ganadería extensiva también es uno de los impulsores de deforestación que se tienen identificados porque para generar áreas abiertas a los pastos, ¿no? Hay que tumbar los bosques, pues los bosques no dejan que el ganado pueda estar ahí, ¿no? Entonces, también es un tema que se tiene que ver en su integralidad, ¿no? Pero yo considero que es complicado porque la ganadería extensiva es mucho más económica, ¿no? Y no hay una política adecuada de financiamiento para sacar a los pequeños ganaderos y a los medianos ganaderos de esta suerte de economía semifeudal y de monopolio de sus productos derivados, ¿no? Cambio. Discúlpame, antes que termines, Matilde también me puso otra pregunta de esto que justo ahorita lo estás respondiendo, creo. Entonces, ¿valdría la pena ser vegetariano? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Evidentemente el ser humano... Esteban es vegetariano, por si acaso, ¿eh? Esteban es vegetariano. El ser humano ha evolucionado gracias al consumo de proteínas, ¿no? Y la gran cantidad de proteínas están en las carnes. Ahora, obviamente, el ser humano de hace, pues, 1 millón de años no es el mismo del ser humano actual, ¿no? En las condiciones en que surge la humanidad y en el que se desarrolla, por lo menos en los últimos 50.000 años, el consumo de carne era fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano tenía que lidiar con otros competidores, que eran en un momento otros humanos de otras especies, y después también han sido las bestias, los animales, ¿no? Salvajes. Entonces, ahí era necesario, yo creo que hasta en esos momentos era muy necesario una dieta importante de proteínas para poder recuperar todo lo que se gastaba de proteínas
y de grasas para la sobrevivencia, ¿no? Pero actualmente, pues, el ser humano es un ser humano sedentario, no hace lo mismo que hacía, ¿no?, hace 50.000 años. Entonces, yo creo que es evidente que el consumo de carne debe reducirse, ¿no? A lo mínimo, ¿no? A lo mínimo esencial. Y habría que ver también, bueno, no hay muchos estudios sobre esto, pero habría que a nivel nacional plantearlo, ¿no? Plantear la reducción del consumo de carnes. Obviamente eso implicaría, pues, una posibilidad de reducción de un sector económico en sus ganancias, pero pues habría que estudiarlo bien porque incluso el consumo excesivo de carne está asociado también a muchos casos de enfermedades neoplásicas, ¿no? Entonces es importante que se estudie, que se analice bien. El ser humano ya no está en las mismas condiciones de antes, entonces me parece viable y me parece una excelente idea, ¿no? En que algunos por decisión personal empiece a reducir, no solamente por la edad que alcanza, porque ya un joven pues a los 18, 19, 20, 25 años, 30 años, pues puedes comer de todo, ¿no? Aparentemente, ya cuando empiezas a tener 40, 45, no segundo, ya empieza a fallar, ¿no? El organismo y uno empieza a dejar de comer en exceso, ¿no? Entonces, esa cultura debería no ser una cuestión de salud de la edad, sino debería ser una costumbre, o debería haber un arraigo, mejorar pues, nuestros hábitos alimenticios en todo nuestro ciclo de vida, ¿no? Cambio. Claro, sin duda alguna. Ahora, para complementar la propuesta, la idea que acabas de plantear, quizá un poco para promover la reflexión en los estudiantes, hay que preguntarnos a qué tipo de ganadería nos estamos refiriendo cuando pensamos de que la ganadería, la agricultura, son digamos, actividades humanas de producción bastante contaminantes. Entonces, si estamos refiriéndonos a la ganadería que tiene mi tío o mi tía, mi hermano, mi hermana, que cría 5 o 10 vacas y los va vendiendo periódicamente, en tanto va produciéndose también y utiliza la leche no solo para tomarla, sino también para producir queso, etcétera. Entonces, ese tipo de ganadería, a mi opinión, que es una ganadería artesanal, no tiene tanto impacto en el ambiente de la ganadería industrial, ¿no? Que ya vendría a ser un mega driver de contaminación. En este caso, si hablamos de la agricultura como se opera en Estados Unidos y de la ganadería como se opera en Brasil, grandes extensiones y ese es un motor de deforestación en Brasil, déjame decirte, acá nomás en Acre, o sea, cruzando la frontera por Madre de Dios, encuentras hectáreas y hectáreas deforestadas para uso uso ganadero. Entonces, también es un motor de deforestación la ganadería en este caso. Y bueno, un poco para reflexionar con los estudiantes, ¿no? Hay que preguntarnos a qué tipo de ganadería nos estamos refiriendo, ¿no? Si es la industrial, la mega contaminante, o si es una ganadería, una actividad más artesanal en este caso. Gracias, André. No, gracias también por la aclaración. Yo creo que sí está súper plantear eso con más especificidad, ¿no? Para terminar la última ronda, Matilde y Jocelyn nos plantean preguntas relacionadas a la destrucción del ecosistema y la desaparición de algunas especies. O sea, ¿cómo esto se puede prever? ¿Cómo se puede regular? Y a la vez, ¿qué consecuencias mortales puede traer esto a mediano o largo plazo? Eso como primera pregunta. Y en segundo lugar, ¿qué efectos puede traer a largo plazo, ¿no? el tema de la contaminación del agua, ¿no? Y cómo se puede medir el nivel de contaminación del agua a nivel nacional e internacional a partir de organismos que regulan este tema, ¿no? Esas son las dos últimas preguntas. La primera pregunta, ¿puedes repetirla, por favor? Sí, claro. Matilde nos estaba planteando a nivel de la destrucción de los ecosistemas
y la extinción de algunas especies. ¿Qué es lo que causa esto? ¿Cómo se puede regular esto? O sea, tratar de aguantar un poco este problema, porque es algo que ya está viniendo desde hace unos años, están desapareciendo animales, ¿no? Y a la vez, ¿cuáles son las consecuencias a mediano o largo plazo de que desaparezcan estos ecosistemas? Creo que algo de eso lo llegaste a responder, Esteban, con lo de la deforestación, ¿no? Pero acá como que ya lo está planteando más hacia extinción de animales, ¿no? Sí. Dale. Sí, bueno. Bueno, en primer lugar, habría que definir, ¿no? A qué nos referimos por ecosistema, ¿no? O a qué ecosistema, mejor dicho, ¿no? En realidad existen muchos ecosistemas y si hablamos de manera general, los ecosistemas están sujetos a distintas presiones, ¿no? Incluso a estrés, ¿no? Estrés climático, ¿no? Producto de la variabilidad. Entonces, en ese contexto, pues, ese estrés genera, pues, muerte celular de muchas especies, ¿no? Arbóreas, obviamente si hablamos de temas naturales, ¿no? O de temas que están relacionados a la variabilidad climática y a los efectos del cambio climático. Entonces, ese estrés, la naturaleza no lo puede absorber. Entonces comienza a haber muerte celular, empiezan a haber algunos individuos del ecosistema que empiezan a disminuir y en determinado momento a desaparecer, ¿no? Entonces, eso producto, obviamente, de la acción antrópica, ¿no? Porque ya es un acuerdo a nivel global que el cambio climático y sus efectos están siendo potenciados por la acción del hombre, ¿no? Entonces, a nivel de los ecosistemas, por ejemplo, los ecosistemas marinos, ¿no? Por ejemplo, hay ecosistemas relacionados a los arrecifes de coral, ¿no? Los corales, que son muy famosos por los pececitos de colores, ¿no? Y hay algunas películas sobre eso muy, muy interesantes. Entonces, ya hay muerte celular en arrecifes de coral en Australia, ¿no? O sea, hay arrecifes de coral que ya están muriendo en este momento. ¿Por qué? Porque ya se está elevando la temperatura de los océanos por encima de 0.7, 0.8 grados con relación a la época preindustrial. Entonces, actualmente ya hay muerte celular en los arrecifes de coral. ¿Eso qué significa? Que la biodiversidad asociada a los arrecifes de coral está desapareciendo, ¿no? O se está disminuyendo, se está trasladando a zonas donde el agua aún mantenga la temperatura adecuada para la vida de los corales, ¿no? Entonces todo eso genera, hablando solamente del ecosistema marino, una suerte de cadena trófica, ¿no? O sea, de la cadena de alimentación en los océanos, ¿no? Va desde las especies más pequeñas hasta las más depredadoras, ¿no? Las más grandes, ¿no? Y eso se afecta definitivamente, ¿no? Hay una afectación en la cadena alimenticia a nivel de los océanos y eso finalmente llega a afectar a las grandes especies, ¿no? A los grandes mamíferos que están en los océanos, por ejemplo, a los grandes depredadores, ¿no? Y finalmente al hombre, al ser humano, ¿no? Porque el ser humano se alimenta de grandes especies, ¿no? Salvo, bueno, hay algunas especies medianas que también son de consumo, ¿no? Pero, entonces, toda esa cadena está afectada, se afecta. Lo mismo puede suceder en los ecosistemas de los glaciares, por ejemplo, ¿no? La deglaciación comienza a ser tan fuerte que ya no tiene capacidad el glaciar de recuperar lo que pierde durante la época de verano, ¿no? En un verano normalmente se pierde pues varios metros de glaciar y estos se recuperaban normalmente en las épocas de invierno, pero ahora ya no. Ahora el verano es más prolongado, ¿no? O es más intenso y se
pierde hay más de hielo en los glaciares. Entonces ya no se recupera, y cuando uno pues ve a los glaciares en algún momento, no sé si, bueno, a veces uno puede ver imágenes satelitales y puedes ver una zona de glaciar que está un poco media, como de color marrón medio rojizo, ¿no? Esa zona era donde habían hielos perpetuos, donde había hielo perpetuo, es decir, hielo que ha estado ahí millones de años, ¿no? Y ese hielo ya desapareció y ha quedado solamente en la copa, empieza a quedar solamente lo blanco, ¿no? Eso he visto en muchos glaciares, no solamente acá en el Perú, ¿no? Sino también he visto eso en Ecuador, una vez que he estado ahí de viaje, ¿no? Cómo el retroceso del glaciar afecta, ¿no? Y cómo ese deshielo finalmente, esa falta de capacidad del glaciar de recuperación genera distorsiones, genera cambios en el ecosistema asociado a los glaciares, ¿no? A las lagunas y a las quebradas que se desarrollan de esas aguas, que se alimentan de esas aguas. Y finalmente a los animales menores y a los depredadores asociados en esos ecosistemas, ¿no? Entonces, y lo mismo en la Amazonía, es decir, todo es una cadena. Finalmente, si los ecosistemas no son cuidados de una manera adecuada, a veces está fuera de las manos de los seres humanos hacerlo. Ya actualmente hay una suerte de línea, ¿cómo se dice? Deadline, ¿no? De línea de la muerte, por así decirlo, ¿no? En la que ya no hay posibilidad de retorno, es decir, de regresar a una época en lo que el ambiente tenía cierto equilibrio, ¿no? Entonces, los esfuerzos climáticos obviamente son importantes, y ya este fenómeno que es global, ¿no? O sea, no va a depender del Perú, de la estrategia de Perú de desertificación o de deshielo de glaciares o de cuidado de sus océanos, porque el pH del océano, por ejemplo, la acidez del océano, que va aumentando por la muerte celular, también genera muerte de microorganismos, ¿no? Entonces, y eso es un fenómeno global, ¿no? Que no lo va a poder controlar un país poniéndole un techo a sus océanos. Eso no se va a poder hacer, ni poner una reja a sus mares, no lo va a hacer, ni a los bosques, ¿no? Ni a los glaciares. No se va a poder hacer así. Eso tiene que ser una intervención global, ¿no? Por eso existen los acuerdos globales sobre cambio climático y sobre el tema de los océanos también, ¿no? Con la Organización Mundial, ¿no? Para este sentido de los océanos, y también en el ámbito de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ¿no? Entonces, eso tiene que ser una acción global. Los ecosistemas son muy frágiles, ya eso se sabe, y estos cambios climáticos que se prevén que a finales de este siglo se incrementen, ¿no? Va a ser complicado de que muchos ecosistemas sobrevivan, ¿no? Bueno, no sé si hasta ahí hay algo más. Segundo, tal vez, cambio. Sí, gracias, Esteban. En realidad, chicos, el asunto de los ecosistemas es también, pasa por comprender que como Perú, como país, somos uno de los lugares con mayor riqueza a nivel de ecosistemas del mundo. Tenemos desde desiertos, desde mares, desde montañas, páramos, ¿no? Entonces, es más, seguramente ustedes han escuchado hablar de los puquiales, ¿no? Los puquiales, inclusive allí se manejan ecosistemas o microecosistemas funcionando, viviendo, ¿no? Entonces, en principio, entender, digamos, que somos un país rico en ecosistemas, pero no sé si sea el espacio para reflexionar sobre este asunto, pero los intereses de las personas que gobiernan el mundo, por así decirlo, a través de procesos democráticos, de elecciones, etcétera, etcétera, tienden a poner en una balanza, por un lado, el ambiente, los derechos del mismo, los ecosistemas,
Y por otro lado, si esto es rentable o si es económicamente justificable. Entonces, como todo se rige en esta balanza de ver las cosas, si son rentables o no, si producen o no, muchas veces queda de lado el asunto de la importancia de los ecosistemas para dar pie a si son importantes para generar recursos económicos, ¿no? Entonces, yo pienso que esta reflexión también, por mi parte al menos, a manera de conclusión, esta reflexión debe llevarnos también a pensar en qué tipo de vida queremos como ciudadanos, ya acabada la secundaria, quizás yendo a la universidad, o sea, qué tipo de mundo queremos o en qué tipo de mundo estamos pensando para nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, que van a ser nuestros nietos. Entonces, creo que este tipo de conversaciones sobre el ambiente, los impactos negativos al ambiente actualmente, deben también prestarse para pensar en qué tipo de vida queremos a futuro. Entonces, chicos, creo que esa sería mi reflexión al final, ¿no? En esta parte de la reunión, un poco para compartirles que es necesario que no solamente los colegiales, estudiantes tomen conciencia, los padres también, nuestros familiares más cercanos, nuestra sociedad más cercana, vecinos, es necesario que nosotros mismos nos organicemos, ¿no? Nos autoconvoquemos y empecemos a actuar con conciencia de futuro, ¿no? De preservar la humanidad, de preservar lo que conocemos, pero también tratando en lo posible de vivir plenamente, ¿no? De vivir respetando la naturaleza y haciendo uso de ella de manera sostenible, por así decirlo, de alguna forma. Gracias, Andrés. No, gracias a ti, Segundo. Es súper potente la reflexión que nos has compartido, ¿no? No quería dejar pasar, de repente planteé mal la conexión de las preguntas, pero creo que se nos pasó la pregunta de Yoslin del agua, ¿no? De cómo se puede medir la contaminación del agua. No sé si alguno de ustedes lo maneja ese tema, ¿no? Sí, te mencioné que la acidez, ¿no? Se mide por el pH. Si hay una mayor acidez, ¿no? Significa que el agua está, está mucho más contaminada, es decir, que hay mayor cantidad de organismos químicos diluidos en el agua, ¿no? También hay otras mediciones, si hablamos por ejemplo, del tema de los ríos, ¿no? Hay también otros valores, como por ejemplo la cantidad de metales pesados, ¿no? Que hay en el agua, ¿no? Esto también muy asociado, esto es muy importante en los ríos amazónicos, sobre todo porque la mayoría de los ríos amazónicos vienen de las vertientes andinas, ¿no? Entonces, eso genera toda una serie de arrastre de minerales, algunos de ellos asociados a residuos de actividades mineras, ¿no? O gasíferas o petroleras, y finalmente genera un caldo, pues, de contaminantes en los ríos amazónicos o andinos, ¿no? De mercurio, ¿no? De cadmio, ¿no? Y de otros metales pesados que afectan de una manera no inmediata al ser humano ni al ganado, sino es una afectación acumulativa, ¿no? Es decir, te envenena de a poco, ¿no? Y puede haber daños también incluso hacia las generaciones futuras, se puede haber daño genético, provocar daño genético. Entonces, es importante la pregunta porque, yo había respondido un poquito con relación al tema del pH en el ecosistema marino, pero es importante subrayar el tema a nivel de los ríos, ¿no? Andinos y amazónicos, que tienen una presión fuerte de explotación y que, como hemos mencionado también el tema de ganadería, también pues el mismo ciclo del agua genera arrastre de contaminantes, ¿no? Entonces, por ahí la autoridad que se encarga de ese tema es el Ministerio de Salud, ¿no? El Ministerio de Salud es quien debe medir la calidad del agua,
o sea, la calidad de que sea de consumo humano o que pueda servir para alguna actividad productiva directa, ¿no? Es el Ministerio de Salud, ¿no? Y obviamente en el tema de gestión está la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Bueno, Listo. cambio. Muchas gracias. Genial. Oye, de verdad que chicos, escucharlos te conecta un montón. Siento que estoy en el bosque, una cosa así, cuando los escucho. Súper chévere sus apreciaciones, los datos que nos han dado. Está súper genial. No sé si de repente a alguno de ustedes le gustaría cerrar este espacio de nuestro diálogo. No, solamente decir por mi parte de que Esteban Morales es sociólogo de profesión de la San Marcos, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y ha viajado bastante, obviamente, con el tema climático, ¿no? Él actualmente es asesor en temas ambientales y climáticos de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. Yo cumplo mi función de comunicador y de verdad, aunque cualquier espacio que sirva, digamos, para difundir el tema ambiental y la protección del mismo y los que viven ahí, los que vivimos ahí, es importante, André. De verdad, muchas gracias por permitirnos compartir este espacio contigo y con tus estudiantes. Gracias. Sí, Andrés, gracias. Bueno, yo quiero corregir a segundo, soy antropólogo en realidad. Me ha visto con la colita, antropólogo. que soy sociólogo. Pero no, soy antropólogo y es de la Universidad San Marcos y sí, en realidad felicito, ¿no? En realidad el interés que tienen tus alumnos y espero que eso se pueda trasladar a una práctica a nivel de sus autoridades locales, ¿no? Y en su colegio, empezando por el colegio, ¿no? Creo que es importante que eso se fortalezca y que los estudiantes terminen, pues, este nivel educativo fundamental, que es la secundaria, con algunos conocimientos básicos, por lo menos, esta problemática que nos va a afectar a todos y que ellos puedan aportar en el tema de las políticas desde lo que son jóvenes o adolescentes, ¿no? Porque también hay toda una apertura desde el sistema educativo nacional, desde el Ministerio del Ambiente o desde incluso organizaciones de base comunitaria u organizaciones indígenas también. Entonces, hay toda una articulación con relación al tema climático que escala a nivel mundial y que es necesario que los jóvenes, dado que ellos van a heredar obviamente el ambiente en el que vivimos, ¿no? En mejores o en peores condiciones, esperemos que obviamente sean en mejores condiciones o por lo menos mantenerlo, ¿no? Ellos van a estar a cargo, pues, del futuro de nuestra naturaleza, ¿no? Eso, cambio. Dale, Esteban. Ha sido un verdadero gusto compartir contigo, con Segundo. Qué gusto verte, amigo, después de tiempo. Espero poder coincidir, ¿no? En otros espacios, de repente ya con los estudiantes aquí, que sería monstruo, ¿no? Para volver a compartir con ustedes en la medida de lo que sea posible. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan una linda tarde. Otro para ti. Chao. Chao, Esteban. Gracias. Chao, cuídense.